Buen Y día. bueno, gracias por tenerme en este espacio. La Por verdad favor, que por favor. ¿Eh? todavía conmovido porque lo de ayer fue una presentación que francamente nunca me imaginé que iba a tener tanto eco, tanta asistencia, tanto cariño. Este libro, el libro del que vos A hablabas, ver, El país que quieren los dueños, a ver. Ajá. eh, es- ahí está, ¿y lo tomás? A Sí, ver. sí, claro, claro que sí. Después nos vas a traer alguno acá para que sorteemos entre todos, digamos, por lo menos, Sí, ¿no? sí, 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 Autografiado por sí. vos. Es lo que menos Sí. esperamos. Alejandro, contanos un poco de qué trata el libro. Bueno, el libro es un intento de responder esa pregunta, ¿qué país quieren los dueños? Y un intento que hago junto con otras 5 personas. Básicamente, mi introducción y mi capítulo recogen mis conversaciones de estos 25 años que llevo trabajando de periodista de economía con altos empresarios que justamente manejan resortes clave de la economía, sea una concesión de los grandes aeropuertos, sea una siderúrgica, una petrolera, una empresa de servicios públicos, concesiones de rutas, bueno, industrias obviamente, bancos. Yo he hablado con ellos desde que empecé a trabajar, porque arranqué cubriendo la Unión Industrial Argentina, las internas que había a fines de los 90 cuando crujía la convertibilidad en la Unión Industrial Argentina. Y a partir de esas conversaciones, a partir de la base de grandes teóricos que ya hay, que estudiaron la relación entre el gran capital y el Estado acá en la Argentina, lo que planteo es una hipótesis, que es que los dueños de la Argentina siguen apostando por Javier Milei, aún a pérdida en muchos casos, porque Javier Milei vino a sintonizar con un viejo anhelo que tenían ellos, que era achicar el Estado. Lo que primero aparece es una conferencia, un discurso que dio Paolo Roca, el dueño de Techint, apenas ganó Milei en diciembre de 2023 en un hotel donde junta a los coroneles del grupo, a los que tienen más de 25 años en la compañía. Hay un grupo de ingenieros, de gerentes, de capataces que tienen más de 25 años en Techint, y a ellos los reúne a fin de año Paolo Roca para hacer una especie de comité de asuntos importantes, estratégicos de la compañía. Y ahí Paolo Roca dijo: tenemos una oportunidad única para hacer de la Argentina lo que Argentina puede ser. Es raro escuchar a un empresario hablar en términos tan estratégicos, y por eso ese es el foco con el que arranca mi capítulo, el foco en el cual se ve que a determinado grupo de grandes empresarios en Argentina, Milei les viene a cumplir un viejo anhelo. La motosierra de Milei para ellos fue seductora, aun cuando muy pocos meses antes de la elección lo seguían considerando un loquito, alguien que no podía gobernar, que no tenía chances siquiera de sostenerse, que no tenía plan, que tenía un programa basado en teorías disparatadas, ridículas. Bueno, aún con todos esos reparos que tenían en el foro de Yao Yao de abril de 2023, en noviembre de ese mismo año estaban apostando todos por él. Y lo más importante, esa apuesta se mantuvo este año y medio, aún, como te decía, en los casos de los que perdieron guita. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los atrajo tanto? ¿Qué les gustó tanto? ¿Qué representa para esas grandes fortunas, cabezas de grandes empresas, un gobierno como este? Y la respuesta es que, por un lado, sintonizó con ese anhelo de achicar el Estado, un Estado que consideraban hipertrofiado, insostenible, ya desde hacía muchos años, incluso desde la época del macrismo. Y por otro lado, porque su criterio de disciplinar al trabajo, una embestida que se da en todo Occidente, Claro. bueno, también encontró en Milei una manifestación muy efectiva. Esa embestida es una embestida mundial. Digamos,
Berco, ellos encontraron, trato de interpretar, ¿no?, de lo que estás diciendo, con una frase, a alguien que era más papista que el Papa. Exactamente, exactamente. Lo de Milei, para los empresarios era algo que nadie iba a poder hacer de tan cruento. Y sin embargo, esto es de una charla que tuve con uno de ellos en Café Tabac el año pasado, uno me decía que no lo podía creer, ¿no? Un hombre que tiene, bueno, muchísimo dinero, pero además controla en el sector servicios públicos una parte importantísima de la provisión de energía a la población. Me decía, y bueno, por ahí hacía falta un loco. Por ahí hacía falta que venga uno que esté completamente de la boina. Claro. Y esa frase, que aparece en el libro, obviamente, sin mencionar, porque yo me cuidé de reproducir solamente las conversaciones con, no sé, con Eduardo Ornequian, con Javier Magallanes Quintanilla, con Alejandro Bulgaroni, digo, grandes empresarios, en algunos casos cito, pero porque eran conversaciones que ya estaba pactado que se publicaran. Después hay muchísimo off the record, que imagínate en 25 años. No. Hay un montón ahora. Impresionante. Esperá que tenemos un montón de preguntas. Pablito, dale. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Bien, querías saber, a ver, si esos empresarios también quieren que se achique el Estado, que me parece un punto importante, pero, a ver, en función de lo que se le brinda a la gente, porque todos estos empresarios han dejado impagas un montón de cuentas en donde el Estado los ha favorecido y los ha ayudado a través de préstamos, a través de estatizaciones, a lo largo de décadas, ¿no?, que tiene la Argentina. Es decir, un Estado no para la gente, pero para el empresariado, ¿sí? Bueno, esto es clave, Pablo, lo que decís, porque el Estado ha sido botín durante muchísimo tiempo y además el gran capital en todo el mundo usó al Estado para administrar, orientar, repartir, distribuir grandes negocios. El Estado es el que fija impuestos a la importación, a la exportación, el que distribuye concesiones, muchas veces entre compañías privadas. Es el lugar desde el cual se fijan las reglas también, porque cuando un Estado con otro cierran un acuerdo comercial, eso lo usufructúan empresas, claro, que después también reparten dividendos entre estos grandes empresarios. Entonces, el Estado, la relación entre el Estado y el gran capital siempre ha sido simbiótica. Ahora, lo que empieza a pasar en el mundo es que los grandes magnates se independizan del Estado. Primero lo hicieron armando estructuras offshore, empresas en guaridas fiscales, empresas que controlan otras empresas, así como en una mamushka societaria, en la que ustedes estaban hablando de Vicentín. Bueno, Vicentín, por ejemplo. El caso de Vicentín es muy elocuente en esto, se ve en el documental de Cedrón, pero además lo cuenta acá en el libro Gustavo García Zanotti, que es uno de los ensayistas que convoqué. Gustavo es el mayor estudioso de las estructuras societarias de las compañías y arranca con el caso Vicentín hablando acá. Ese proceso de offshoreización hizo que incluso las empresas nacionales en muchos casos empezaran a comportarse como multinacionales extranjeras. Y eso es lo que hace que no les importe ya tanto atacar al Estado o apoyar un cercenamiento del Estado como el que está llevando adelante Milei. Ese foco del empresariado cambió, claro, y ahí ven al Estado no ya como un botín o como una ayuda en la acumulación de capital y en la acumulación de poder, sino como un rival en la administración del excedente que produce la sociedad. Claro. Si el Estado tiene un tamaño de 35-40% del PBI, bueno, ese 35, ese 40% del PBI escapa al control del capital. Si vos lo pensás así, para ellos, si el Estado se achica al 25% del PBI, bueno, el resto es controlado por el gran capital. Esa disputa en China, por ejemplo, no está. En China, que yo conocí el año pasado, vos tenés grandes magnates multimillonarios que son muy ricos individualmente, que controlan empresas gigantescas, pero que jamás se atreverían a disputarle al Estado
la administración del excedente de esas empresas ni la dirección en la que van esas empresas. Lo define el partido, lo define el Estado. Bueno, esa relación en Occidente es la inversa. Los Elon Musk de la vida, los Marcos Galperín de la vida, se han empoderado tanto frente a los estados, armando estructuras offshore, poniéndose a resguardo de las regulaciones estatales y demás, que ahora van por la estocada final, Milei. Esa estocada final es la que estamos viviendo en Argentina, casi como un experimento a nivel mundial, pero se da en muchos otros países. Es parte de una tendencia en todo Occidente, diría yo. Sí, la verdad que sí. Y esto pone también en crisis, para un análisis especial y para otro día, que hasta se podría hacer un programa especial, respecto de el modelo de Estados Unidos y el modelo chino, y cómo uno y otro, hoy, a la luz de estos tiempos modernos, uno parece estar resplandeciente, China, y otro parece estar en su ocaso, que es Estados Unidos. Y esto no es una opinión ni un sentimiento antinorteamericano, por favor, de ninguna manera, porque yo no soy antinorteamericano ni anti nada. Lo que advierto es que Estados Unidos tiene muchos problemas con su sociedad, con el trabajo, con sus empresas y demás, y del otro lado, como lo explica muy bien Berco, tenés a una China que es un tanque y lo que ha hecho es un capitalismo virtuoso, por llamarlo de alguna forma, y sacando 800 millones de tipos de la pobreza. 800 millones de tipos de la pobreza, lo cual es una cosa absolutamente impensada para cualquier gobierno. Esto no pueden sacar de la pobreza 3 millones. Y China sacó 800. Digo, ¿no? Me parece. Tengo una más para ver cuando... que la discusión geopolítica está muy presente en el libro, porque justamente la idea fue enfocar esta pregunta del país que quieren los dueños desde ópticas que tengan que ver con el futuro. Entonces, no solamente está Gustavo García Zanotti con este ensayo que te digo, se mete en las estructuras offshore de las empresas. Esto le va a interesar mucho a mucha gente que consume estas empresas, que dice, ¿a dónde tiene sede Arcor, por ejemplo? ¿Desde dónde me factura Techin la chapa de la heladera que yo uso? Ese que me provee Internet. Claro. Telecom Clarín, ¿desde dónde me provee Internet? ¿Desde acá, desde Constitución o desde Delaware y Suiza? Claro. Bueno, escúchame, lo quiero aprovechar a ver con un segundo nada más. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ayer Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo de que el periodismo es un trabajo en extinción. El presidente sigue diciendo que hay que seguir odiando cada vez más a los periodistas. Acá hay un periodista de nota, que tenemos el orgullo y yo lo siento de esa forma, de ser su compañero, de trabajar con él. Muchas gracias. Entonces me gustaría... No, por favor, lo mereces. Lo mereces y la gente te lo reconoce además, porque sos un tipo que se dedica 25 horas por día a trabajar. Entonces no puedo menos que reconocértelo públicamente porque yo sé que es así y sos un tipo apasionado. No sabemos hacer otra cosa. Yo siempre digo, ¿no? Lo charlaba esta semana con alguien a quien quiero mucho y le decía, yo no sé hacer otra cosa. Yo tengo 55 años, toda la vida me dediqué a hacer periodismo. Un minuto para este día y ¿qué pensás vos de cómo se está haciendo periodismo hoy en la Argentina? Bueno, a mí me parece que eso que hacen Milei y Caputo es simplemente un intento de distraer y de generar confusión en torno a lo que están haciendo para los grandes dueños. Plantear la discusión de este libro este año no es algo que hago azarosamente. De Milei ya se han escrito un montón de libros. Lo que yo quiero con este trabajo es sembrar por lo menos la semillita de la discusión de para quién gobierna Milei, quiénes son los que están detrás de la motosierra, no solamente acompañando ese rumbo, acompañando estas amenazas a los periodistas, estos vituperios contra los economistas, digo, porque mucha gente que apoya, cree que apoya solamente un esquema económico. Y no, lo que está apoyando es un programa integral que incluye estos ataques contra la democracia. Ahora, los beneficiarios, Milei es una anécdota en este sentido, Caputo también. El esquema de Caputo ya fracasó, ya le intervino el gobierno, el Fondo Monetario. Lo que está en extinción
son sus posibilidades de éxito en el Ministerio de Economía. Ahora, lo importante no son ellos, lo importante es la gente que controla nuestra economía, nuestros consumos, lo que ganamos, qué pensamos, a qué nos dedicamos, cuánto vemos a nuestra familia, cuánto no. Y a ellos no se les pone nunca el foco, nunca se habla de ellos. Mi intención con este libro es justamente que la democracia, que la libertad de expresión, que la libertad de prensa entre, aunque sea meta la nariz en estas 50, 100 grandes fortunas de la Argentina. Porque ellos, salvo excepciones de los que aparecen en los medios de vez en cuando, todavía se pueden jactar del mismo anonimato que tenía Chabrán antes de que le saque la foto José Luis Cabeza. Entonces, poner la luz sobre ese sector de nuestra sociedad, sobre ese actor siempre tras bambalinas de la democracia, influyente pero invisible, bueno, es la misión de este libro. Un abrazo grande.